Buenas tardes con todos los que se han ido incorporando. Vamos a iniciar esta clase. Por lo pronto el CIGE se encuentra sacando respaldos, así es que más luego vamos a tomar la asistencia. Esperemos que nos alcance el tiempo de la manera correcta. Les voy a compartir las diapositivas. Este tema, vamos a hacer una breve revisión de la parte de diseño de redes. Diseño de redes es un tema que me parece que ya lo vimos en CCNA 3 un poco. Ya es un tema cortito. ¿Sí pueden ver mi diapositiva? Sí. Sí, que sí se ve. Ya, perfecto. Ya vamos a iniciar con diseño de redes. Ya como objetivos tenemos que explicar las características de las diferentes arquitecturas de redes, jerárquicas, escalables y características de hardware y tanto de switches como de routers. Dentro de las redes jerárquicas manejábamos una estructura. ¿Ustedes se acuerdan cuál era? Manejábamos 3 capas. Manejábamos 3 capas. La capa de acceso, la distribución y la de núcleo. ¿Ya? Dentro de lo que es la capa de acceso, eran switches de capa 2, podrían ser, y se conectan todos los hosts a estos switches, mientras que en la capa de distribución están conectados de manera redundante todos estos switches y tenemos también la capa de núcleo, que ya son switches de multicapa, estos son capa 3, los de la capa de distribución. Y se podía trabajar también en un modelo de estructura de 2 capas, la capa de acceso y la capa de distribución. Aquí podemos observar las funciones de cada capa. Sí, que la de acceso ya les expliqué. La distribución, la capa de distribución implementa el enrutamiento, la calidad de servicio, la seguridad. Agrega redes de armario de cableado a gran escala y limita los dominios de difusión de capa 2. Los switches se conectan a los switches de capa de acceso y la capa de núcleo. Y en la capa de núcleo es la capa principal, es la que provee conectividad entre campos, ¿no? Entonces conecta varias capas de la red, brinda aislamiento de fallas y conectividad de red troncal de alta velocidad. Aquí podemos observar un ejemplo de una red de campos de 3 niveles, utilizado por organizaciones que requieren acceso, distribución y las capas principales, ¿no? Entonces tenemos aquí que se encuentra en el edificio los switches de acceso y de distribución, ¿sí? Y aquí todos se conectan a un switch de núcleo, un switch de core. Mientras que en una red de campus de 2 niveles tenemos los switches de acceso, en cada piso podría ser, y acá tenemos el switch de core y de distribución. Se puede observar que aquí la red es un poquito más pequeña que la de acá. Entonces acá tenemos varios edificios, aquí tenemos un solo edificio.
Entonces aquí se define una topología igual donde se puede observar las tres capas, ¿no? La capa de acceso, la de distribución y la de núcleo. Entonces, se requiere, este diseño permite o otorga flexibilidad y se puede implementar, como se dijo antes, QoS y seguridad en la capa de distribución. Y también va a permitir la integración de lo que son redes inalámbricas y otras tecnologías, como se puede ver aquí, telefonía IP y movilidad. Cuando se requiere diseñar una red escalable, es necesario considerar los siguientes factores: redundancia, múltiples vínculos, un protocolo de enrutamiento que sea escalable y que también tenga obviamente conectividad inalámbrica. Es importante hacer un plan de redes escalables, un plan de escalabilidad que soporte lo que es redundancia, ¿no? Entonces, de tal forma que esté bien configurado y no haya problemas como lazos, tormentas de broadcast, tramas repetidas. Es decir, las rutas redundantes van a ofrecer alternativas físicas para que los datos viajen a través de la red, que tener alta disponibilidad. Y obviamente vamos a tener que configurar el protocolo STP para evitar todo esto de tormentas de broadcast, tramas repetidas o lazos. Es importante también la parte de reducción del tamaño de dominio de colisiones o dominio de errores. Evitar que haya problemas. Entonces, en este modelo jerárquico, esta parte de los dominios de errores se terminan en la capa de distribución. Cada router va a funcionar como una puerta de enlace para un número limitado de usuarios de la capa de acceso. En los routers o switches multicapa generalmente se implementan en pares en una configuración denominada doble bloque de switch de edificio o departamento. Cada bloque de switch funciona de manera independiente. Como resultado, la falla de un único dispositivo no desactiva la red. Va a haber circunstancias en las que tengamos que considerar activar lo que es el Ether Channel. Acuérdense que el Ether Channel agrupábamos de manera lógica puertos físicos de manera que incrementábamos el ancho de banda. Generalmente esto se hacía entre el switch de acceso y el switch de distribución. Con respecto a la expansión de la capa de acceso, es importante considerar los access point, la conexión de access point, de tal forma que puedan conectarse los dispositivos inalámbricos y de esta forma haya más flexibilidad al trabajar con WLAN, pues se reducen los costos, hay una capacidad de crecer y adaptarse a los cambios. Y hay que considerar esta parte de las WLAN, ¿no? Si necesitamos un wireless LAN controller, los access point que necesitamos, colocarlos en una VLAN adecuada, eh, considerando todos los aspectos de seguridad que ya hemos visto. La parte de cobertura, verificando que, que no haya interferencia, usando los canales adecuados, que no se sobrepongan.
Un buen protocolo para usar es el OSPF, ya que eh, permite trabajar en forma multiárea, ¿no? Y de esta forma se logra un buen enrutamiento sin, sin que se interfieran los anuncios de CPF entre las distintas áreas. Acuérdense que si se daña un enlace, digamos que en el área 1, solo afecta al área 1, ¿sí? No afecta a todas las áreas. O sea, simplemente se actualiza que este enlace no existe en cada uno de los routers y aquí comunica que debe eliminar este enlace, nada más. Pero no envía mensajes de CPFs a todos los routers. Y solo cuando hay un cambio en la topología se actualizan los árboles topológicos. A nivel de plataformas de switches y routers, tenemos los diferentes modelos de switches y que debemos considerar a la hora de diseñar. Por ejemplo, aquí tenemos los de la serie Cisco 3850, como los que se puede ver en la diapositiva, que son ideales para las LAN de los campus. Admiten altas concentraciones de conexiones de usuario con velocidad y seguridad adecuadas para la red empresarial. Tenemos ahora también aquí la línea de Cisco Meraki, que son administrados en la nube, permiten apilamiento virtual de switches, supervisan y configuran miles de puertos de switches en la red sin la intervención del área de TI en sitio, ¿no? Tenemos acá la plataforma Nexus, es escalable, eh, tiene continuidad operativa, flexible de transporte y es utilizada en los data centers. Los switches de acceso a Ethernet de los ISPs cuentan con lo que es inteligencia de aplicación, servicios unificados, virtualización, seguridad integrada y administración simplificada. Las plataformas Cisco Nexus proporcionan servicios de multi-equilibrio seguros, ya que también tienen, al igual que los switches de los ISPs, tienen inteligencia de virtualización. No, los de acá tienen inteligencia de aplicación, los de, perdón, los Cisco Nexus tienen inteligencia de virtualización a la red de los data centers, ¿no? Hay que considerar ciertos factores a la hora de elegir el switch. Bueno, primero, ¿en dónde lo vamos a utilizar? ¿No? Si es en un data center, si es en un ISP, si lo vamos a utilizar en la red de una empresa que tenga sucursales, etc. Hay que mirar las características de fábrica del switch, los chasis, el chasis de los switches modulares, acepta tarjetas que se los va colocando y así amplía la cantidad de puntos de switch. Tenemos los switches que son apilables. Hay que mirar también el rack, el grosor del rack, el grosor del switch, ya que es que se expresa en el número de unidades de rack. Los switches de configuración fija son todas unidades de un rack, una U, o 1.75 pulgadas o 44.45 milímetros de altura. Tenemos la densidad de puertos. La densidad de puertos es el número de puertos que va a tener disponibilidad. Estos switches como que son de configuración fija, como por ejemplo los Cisco Catalyst 3850,
vienen de 12, 14 y 48 puertos, mientras que estos que son de configuración modular pueden admitir 384 interfaces de puerto de conmutación, por ejemplo el Catalyst 9400. Hay que considerar las velocidades también a las que va a trabajar la red, las velocidades de reenvío, ya que si la velocidad es muy baja, no va a poder brindar una comunicación a una velocidad completa a través de todos los puertos del switch. Hay que ver la velocidad de cable, que es la velocidad de datos que puede obtener cada puerto Ethernet en el switch. Podemos tener velocidades de 100 megabits, 1 gigabit, 10 gigabits, 100 gigabits por segundo. En los switches de capa de acceso no necesitan funcionar a la máxima velocidad del cable, ya que tienen limitaciones por los uplinks en la capa de distribución. Hay que ver si vamos a conectar, qué sé yo, access points, teléfonos IP, es decir, que tengan dispositivos que tengan la capacidad de PoE, Power over Ethernet, entonces que el switch soporte esto para que pueda suministrar la energía al dispositivo por el cable Ethernet existente, ¿no? Entonces, el administrador de red tiene que asegurarse de que PoE sea realmente requerido debido a que los switches que admiten PoE son costosos. Tenemos la conmutación multicapa. Aquí, cuando se trabaja con los switches multicapa, se implementan en las capas principales y de distribución de la red de una empresa. Entonces admiten algunos protocolos de enrutamiento, pero no se puede crear subinterfaces, ¿no? Se pueden colocar como un puerto enrutado, pero estos no permiten crear subinterfaces como cuando se trabaja en un router. Los switches multicapa admiten hardware especializado como circuitos integrados de aplicación específica ASIC. Los ASIC, junto con estructuras de datos de software dedicadas, pueden simplificar el reenvío de paquetes IP en forma independiente de la CPU. Tenemos aquí una tabla en la que se puede observar las consideraciones empresariales de hardware de switch para la selección de switches. Como tenemos costo, densidad de puertos, alimentación, confiabilidad, es decir, que debe proporcionar acceso continuo a la red, velocidad de puerto, la velocidad de la conexión de red. Es muy importante para los usuarios finales, especialmente los buffers de tramas. Esto significa la capacidad del switch para almacenar tramas. Es importante en una red donde pueden haber puertos congestionados, servidores u otras áreas de la red. Escalabilidad, el número de usuarios de una red, que va a crecer y entonces nosotros deberíamos proyectarnos a ese crecimiento, a brindarnos esa oportunidad de crecimiento. A nivel del hardware del router, tenemos que los routers usan la parte de la red de la dirección IP de destino para enrutar. Ya, eso sabemos todos. Entonces, hay que saber seleccionar, más bien los routers seleccionan la mejor ruta. Tenemos que los routers también cumplen con funciones como ofrecen contención de broadcast limitado, limitando estos a la red local, interconectan sitios separados geográficamente, pueden agrupar usuarios de manera lógica, ya sea por aplicación o departamento, los cuales requieren acceso a los mismos recursos, brindan seguridad mejorada mediante el uso de ACL para filtrar el tráfico no deseado. Aquí podemos ver algunos routers. Estos permiten
Mejoran los servicios de las sucursales mediante el uso de una sola plataforma, es decir, brindan una experiencia óptima entre la sucursal y las infraestructuras WAN. Los routers de borde, como los que se muestran en la figura, permiten al borde de red brindar alto rendimiento, alta seguridad, servicios confiables que unen los campus del centro de datos y las sucursales. Aquí tenemos routers de ISPs. Ofrecen soluciones escalables de extremo a extremo, servicios consistentes de los suscriptores. Aquí se pueden observar los routers Cisco Network Convergence Systems NCS 6 de la serie 6000. Los routers industriales que se pueden observar son los de la serie Cisco 1100. Tenemos los de la serie 900. Este es un router de sucursal pequeña, tiene opciones de conectividad avanzada, ofrece funciones de switch, seguridad y WAN. Es una plataforma compacta, sin ventilador para pequeñas y medianas empresas. Tenemos los routers de servicios de agregación de las series ASR 9000 y 1000 de Cisco. Proporcionan densidad y resiliencia con capacidad de programación para un borde de red escalable. A nivel de hardware, de router y factores de forma del router, aquí podemos observar un router de la serie 5500, que es el Cisco Network Convergence System. Estos permiten escalar eficientemente entre grandes centros de datos, redes empresariales grandes, web y redes WAN, y agregación de proveedores de servicios. Aquí tenemos otra de la serie Cisco 800, un router de servicios integrados. Y tenemos ahora un ejercicio de Packet Tracer. Esto sería la primera parte.